Perfecto. Entonces, buenas tardes a todos, a todas. Eh, Hoy día estamos en este taller que tiene como principal misión poder escuchar eh, algunas cosas en base a ciertas orientaciones generales que vamos a dar hoy. Lo importante de este taller es que escapa a solamente hablar de temas dentales y también incorpora dentro de la discusión los temas de salud mental y cómo van relacionados. Mi nombre es Matías Fernández, yo soy dentista del Centro de Salud Universitario. Me acompaña Kiara Barría, psicóloga de apoyo a la unidad de aprendizaje. Si no me equivoco, así es el nombre correcto, ¿verdad, Kiara? Sí. Sí, Y unidad de apoyo al aprendizaje. unidad del apoyo al aprendizaje. Siempre doy vuelta a una de las partes, discúlpame, Kiara. Y la presentación de hoy día es una presentación que esperamos pueda ayudarles a solucionar algunas dudas, mitos, pero también les ayuden a relacionar sobre todo lo importante que cómo está conectada la salud cuando tratamos de hablar de salud mental, y también cómo está conectada precisamente con algo que muchas veces uno lo lleva solamente a los dientes o a dolores muy específicos, pero sin duda tiene también alcances que pueden repercutir incluso en en su vida diaria, como lo es en los estudios. Te voy a pedir la siguiente diapo, por favor, Kiara. Para, para partir, yo quiero comenzar diciendo como qué es la salud dental. Lo puse como en 4 elementos básicos, y 4 elementos que yo creo que también albergan al resto de las áreas de la salud, pero en particular la dental le hace mucho sentido. El primero es lo físico, y lo físico desde el cuerpo, desde el lugar donde se aloja precisamente cuando hablamos de salud mental, que muchas veces viene a la mente, tiene que ser los dientes, pero también incluyen todo lo que es las estructuras adyacentes, boca, labios, encía, cabeza, cuello, y así un sinnúmero de elementos que están conectados también desde el punto de vista anatómico. El segundo, desde el punto de vista psíquico y la interferencia o las intenciones, perdón, no las intenciones, los efectos que tiene la salud dental sobre nuestra mente. Es importante recordar que muchas veces el dolor puede generar estrés, y por ende el estrés también puede generar una afección importante en nuestra vida diaria, por lo tanto tiene un alto componente también desde la psicología o desde la salud mental. El tercero tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver con dónde uno se desenvuelve normalmente. No es lo mismo hablar de salud dental en el sur de Chile como en el norte, por cosas, por ejemplo, como el agua que se ingiere. No es lo mismo hablar de salud dental en la zona de Araucanía versus la zona de los ríos, porque también hay componentes medioambientales que hacen que finalmente la disposición y la alimentación sea distinta. Entonces hay elementos, cuando hablamos de medio ambiente, son todas las cosas que tienen que no dependen de nosotros, sino que están intrínsecamente asociados a donde vivimos y las sociedades en donde nos desarrollamos. Y el cuarto, que tiene que ver con el genético, que la salud dental tiene un alto componente genético. Lo pongo al último, pero no es el menos importante. De hecho, muchas de las consultas, cuando llegan al sillón dental, dicen que yo tengo una mala genética y por eso tengo malos dientes. Sin duda que la parte genética tiene un componente importante, tanto en la estructura ósea, en la disposición de los dientes, en la cantidad de saliva que estoy secretando. Sin duda que tiene un componente por ahí, pero vamos a ver también un poco más adelante que lo importante va a ser que hay factores que ustedes pueden dominar y que pueden hacer que los genéticos finalmente, si bien son importantes, no sean los más preponderantes a la hora de cuidar su boca y también su salud mental. La siguiente, por favor. Entonces, no te lo aquí hay una pregunta, entonces. Y antes de seguir, por favor, siéntanse en la libertad de interrumpir, o avisar, o levantar la mano, como ustedes estimen pertinente a medida que vamos conversando. Porque la idea es que vayamos relacionando ciertos conceptos y que ustedes también participen de esto. Entonces, ¿cómo se relaciona, cómo
se relaciona la salud dental con la psicología. Y acá hay un elemento que no quiero dejar de mencionar. O sea, estas diapositivas las elaboramos en conjunto con Kiara, que es psicóloga, y ella puso un punto central que yo creo que me hizo mucho sentido y que lo mantuvimos al momento de poner las diapositivas, que tiene que ver con el autocuidado. La salud dental está altamente relacionada con el autocuidado. Sin duda que hay otros elementos como que nos pueden ayudar un montón, como la dieta, como el tipo de cepillo que estamos ocupando, pero cuando nosotros incorporamos todo esto en un elemento más grande que es el autocuidado, sin duda nos va a ayudar. Ahora, ¿cómo se relaciona directamente el autocuidado? Tiene que ver con dos elementos fundamentales. El autoestima desde lo dental. Recordar que, no sé si las ha visto o lo han visto dentro de sus clases, que hay personas que, por ejemplo, cambian la forma de reír por la situación en la que están sus dientes. O hay personas que intentan, de hecho, no sonreír. Y en una sociedad como la que vimos hoy, la sonrisa muchas veces termina siendo una especie de carta de presentación a la hora de presentarte en sociedad. Entonces eso puede generar, y aquí lo uno en el segundo punto, un alto nivel de estrés que no solamente se relaciona con el autoestima, sino que también se puede relacionar con otros elementos que están relacionados con la salud mental que tienen que ver con el dolor. Lo mencionaba antes, el dolor puede, sobre todo los dolores dentales, son altamente agudos, no son dolores muchas veces que uno mantenga en el tiempo, como lo es, por ejemplo, otras enfermedades como la diabetes, o son otras enfermedades como la artritis, sino que son episodios agudos, así como de un momento donde el diente duele mucho, la boca duele mucho y voy a ver al dentista, o me aguanto, tomo algún medicamento y paso ese episodio y espero que suceda de nuevo. Entonces, esto conlleva una alta cantidad de estrés. El dolor lleva al estrés y el estrés obviamente tiene un mecanismo que finalmente nos termina debilitando nuestro día a día y alterando precisamente la forma en que nos podemos desenvolver en sociedad. Más de algunos y alguna de ustedes debe haber tenido, por ejemplo, haber estado estudiando para una prueba o haber estado haciendo un trabajo y de repente había un dolor dental, que quizás algunas veces no era muy alto, pero sin duda uno le presta atención a ese dolor. ¿Y qué es lo que pasa cuando estoy estudiando? Esto me desconcentra. Y cuando me desconcentra, obviamente, genera una cadena de elementos que se suman a lo estresante que es la vida universitaria por sí misma, y sobre todo cuando no tengo el control o no tengo el autocuidado de todo lo que está sucediendo a mi alrededor, nos puede generar grandes problemas a futuro y que se pueden ir acumulando. Yo creo que eso es como lo más peligroso y que pasa también mucho acá en la universidad, donde los problemas, sobre todo los dentales, pero también los de salud mental, uno los va poniendo bajo la alfombra y cuando ya la alfombra uno se empieza a tropezar con ella, de repente tiene muy poco tiempo o estás en momentos donde ya es muy difícil controlar lo que está sucediendo. Entonces lo importante es que el autocuidado sea la guía que ustedes ocupen de aquí en adelante, sobre todo para temas de salud mental, o sea, perdón, de salud dental, que ayude precisamente a que su salud mental se mantenga en ese balance necesario para poder enfrentar los desafíos universitarios y después, obviamente, los desafíos laborales. La siguiente, por favor. Antes de que continúe Matías, me gustaría preguntarles, chicos, pueden escribir al chat, pueden contestar por voz, como quieran, como les sea más cómodo. Si ustedes alguna vez habían relacionado el autocuidado con la salud mental, porque cuando nos reunimos con Matías dijimos, pero como nuestra pregunta era como, ¿cómo lo vamos a relacionar? Entonces me gustaría conocer desde su perspectiva si alguna vez lo habían relacionado, si conocían algo que tuviera relación con esto, siéntanse libres de contestar. Yo los puedo leer en el chat si quieren, porque es algo que en realidad no solemos como conectar mucho. Sí. Aquí, no sé qué quisieron escribir, dijeron la B. Ah, la verdad, disculpa Lorita, no la había relacionado hasta ahora. Alexandra dice, no me lo había planteado. Y saben que, sinceramente, mientras estudiaba en la universidad, nunca lo había relacionado los primeros años de la universidad como dental, psicológico, hasta que conocimos como el término estrés con bruxismo, que eso lo va a hablar ya Matías más adelante también, lo vamos a retomar.
Pero ¿saben qué? Es súper importante porque pasa que la gente no se da cuenta a veces de que algo tan significativo y tan normalizado ya a esta altura, lamentablemente, como el estrés, como el exceso del estrés, puede deteriorar nuestra salud dental. Ya el Matías, que el experto, después les va a comentar cómo les afecta, pero ¿qué pasa con esto y por qué también tiene tanta relación con el autocuidado? Porque si bien, muy bien Matías lo decía, el autocuidado desde lo dental tiene que también ver con lo facial, con cómo nos vemos. Yo conozco gente y me ha tocado también ver casos de gente que no le gusta sonreír y yo creo que a Matías igual le ha pasado mucho porque no se sienten bien con su sonrisa, con su dentadura, y eso tiene mucho que ver, pero el estrés es algo que llega a ser molesto no solamente por el tema físico de lo que sentimos, es porque cuando dormimos y sentimos que al otro día despertamos y nos duele toda la boca, tiene que ver con eso. Muchas veces a uno como psicólogo le llegan derivaciones desde el dentista al psicólogo, porque la persona tiene un tema de bruxismo, pero no tiene que ver por lo dental como directamente, sino que por el nivel de estrés. O viceversa, a veces a nosotros nos llegan casos de bruxismo que tenemos que derivar a dentista, porque resulta que la persona en realidad no es, o sea, hay estrés, siempre hay estrés, pero no es una causa para. Y ahí siempre hay que colocar ojo, ya por eso también es importante y las recomendaciones que va a dar Matías al final de esto, ya. Y el autocuidado, por último, como para terminar, tiene mucha relación con esto. Cuando yo me cuido, no solamente cuido mi mente, que aquí se va a ver después, y no solamente cuido mi aspecto físico de salir a correr, no, también cuido mi dentadura, mi boca, o sea, yo creo que a nadie le gusta estar hablando con alguien y que te esté hablando y de repente sentir como el aliento es desagradable, o sea, pero igual el autocuidado tiene mucha relación con eso y también, por ejemplo, la gente cuando padece depresión muchas veces deja de continuar estos hábitos de higiene que debiésemos tener todos, como por ejemplo lavarse los dientes, cepillarse bien, pasarse hilo dental, algunos echarse enjuague bucal. Entonces ahí siempre tenemos que poner ojo, porque por pistas muy chiquititas es que algo nos está pasando y aunque no lo relacionemos directamente, siempre tiene que ver, o la mayoría de las veces. Sí, es verdad. Sí, y bueno, como mencionamos, eh, acá está puesto en la diapositiva, un descuido desde la higiene dental puede significar más que la aparición de caries y significa una cadena de eventos que se van relacionando y que efectivamente en el futuro, no necesariamente en el mismo minuto te pueden generar un problema. Vamos a ver más adelante, de hecho, que la caries es una enfermedad muy lenta. Y hay otras enfermedades, y generalmente el problema que tenemos con las enfermedades dentales es que son enfermedades lentas, que tienen episodios, algunos agudos de dolor, y de ahí pueden desaparecer. A diferencia de otras enfermedades en general que uno siente como progresivamente va aumentando la carga de la enfermedad si es que tú no te cuidas. O sea, si un resfrío, tú no te cuidas y sigues descuidándote, vas a sentir que esto va aumentando. Muchas veces las enfermedades dentales ven cómo va generando el problema después otros elementos, tanto de salud mental, física y también obviamente de elementos sociales que son complejos de resolver. Eh, la siguiente, por favor. Chuta, adelante. Sí. Ahora, vamos a decir como algunos tips que son, de repente, algunos suenan obvios, pero la verdad son tips que nosotros constantemente tenemos que repetir en la consulta. Alimentarme de manera saludable. Yo sé que también es complejo decir como, oye, pero alimentarse de manera saludable también no es fácil. Todos hemos intentado de repente cambiar la dieta las dietas en Chile, o sea, comprar cosas azucaradas o comprar cosas que efectivamente pueden generar, por ejemplo, más caries o alterar también tu índice metabólico, son más baratas que incluso comprar verduras. Entonces eso complejiza obviamente esa industria y de hecho para nosotros, dentro de todos los elementos que te pueden producir enfermedades dentales, el más difícil de corregir es la dieta. Pero es bueno siempre hacerse la imagen mental porque también alimentarse bien
no solamente te va a ayudar con el tema de los dientes y la boca, sino que también una buena alimentación te permite pensar bien, tu cuerpo anda de mejor manera, tu metabolismo anda mucho mejor. O sea, yo no sé si alguien ha intentado estudiar al minuto después de haber almorzado algo muy grande, es imposible. Y sobre todo si uno almuerza, por ejemplo, harta fritura a la hora del almuerzo, es imposible estudiar después porque uno, la sangre se va al estómago, y en segunda instancia, porque sin duda que si tú tienes un ritmo de alimentación hacia atrás, la sangre también circula de forma distinta y tiene efectos sobre nuestro cuerpo que no son los mejores. El segundo es los hábitos de higiene bucal. Cuando hablo de cambiar los hábitos de higiene bucal, tiene que ver con no creer todo lo que vemos en la tele. No 9 de cada 10 dentistas recomiendan una pasta en especial, ni tampoco 9 de 10 dentistas recomiendan un cepillo en especial. Lo importante es que nosotros vayamos verificando si los hábitos que estoy teniendo me están ayudando a salir de lo donde yo estoy. La gran gracia de las enfermedades dentales es que son prevenibles e incluso tratables por el propio paciente si son detectadas a tiempo. Entonces, yo creo que, y esto lo voy a venir con el último punto del tiro, o sea, como asistir al dentista al menos una vez al año, no tiene que ver con que si yo voy una vez al año no voy a tener caries, tiene que ver con precisamente ir corrigiendo esas cosas que yo de repente dudo y que busco en internet algunas cosas, o por ejemplo me quedo con el comercial de Listerine. De Listerine dice que el cepillo elimina el 20% de la placa y el resto lo elimina el enjuague. Y me ha tocado ver usuarios y usuarias que finalmente ocupan Listerine en vez de lavarse los dientes, porque igual en la U convengamos que bueno, en pandemia es distinto, pero antes de pandemia uno estaba terminando de comer un chocman de almuerzo y ya tenía que correr a dar la prueba. Entonces los tiempos son cortos, no dan los tiempos para poder limpiar bien, y obviamente uno recurre a ese tipo de cosas. Pero es importante que vayamos corrigiendo los hábitos de higiene bucal que tenemos y no nos quedemos solamente con lo que alguna vez nos enseñaron, y eso tiene que ser. O sea, de hecho, yo vine a corregir hábitos de higiene bucal estando en odontología porque aprendí algunas cosas que no tenía por dónde saber. Y el tercero, porque el último ya lo mencioné, pero no menos importante, que es revisar en el espejo mi boca y mi cepillado. Revisar en el espejo es una cosa fundamental. No sé si le has pasado, me dirán si lo hacen o no, que uno pesca el cepillo y se empieza a lavar mientras hace otra cosa en la casa. Yo por lo menos lo hacía mucho en la mañana y cada vez lo he quitado. Que uno empieza, no sé, pues a poner a tostar el pan o lo que sea. El tema está que un buen cepillado va de la mano con ver bien cómo lo estás haciendo, porque la mano tiene una memoria muscular que te va ayudando precisamente a que el movimiento que hagas sea el correcto. Entonces, una recomendación como de repente muy básica, pero muy simple, es cada vez que se cepillen, y no lo hagan todo, pueden partir súper simple, en la noche, antes de acostarse, háganlo frente a un espejo. Y revísense los dientes frente a un espejo para ver si es que hay cambios en el tiempo, si hay coloraciones, que es normal que se puedan teñir los dientes, sobre todo si fuman, o si toman Coca-Cola, o si toman té, o si toman mate, los dientes tienden a teñirse, tienden a haber tinciones, pero es importante que el autoexamen sea constante. Yo no digo que todos los días, pero por ejemplo, para enfermedades como el cáncer bucal, detectar a tiempo manchas o coloraciones en las encías o las mejillas por dentro de la boca, puede salvarlos en el futuro de eventualmente un cáncer que es bastante agresivo. Es muy poco frecuente, pero muy agresivo. Entonces, nosotros recomendamos altamente que, sobre todo en temas de salud dental, verse al espejo por lo menos una vez al día para ver que todo esté ok, o por lo menos que ustedes ya tengan un conocimiento de cómo es su boca. Hay mucha gente que llega al dentista y no sabe cómo es su boca. A lo más ha visto los dientes de adelante y listo. La siguiente, por favor. Entonces voy a hacer un pequeño hincapié como de tips de ayuda muy rapidito, que salen harto en la consulta, que es cuál es la forma adecuada de cepillarnos los dientes. Primero, ordenadamente. Dividan la boca en sectores para que ustedes puedan ir limpiando cada sector a medida que avanzan. La segunda, como les decía, frente a un espejo. ¿Por qué? Porque
la técnica que se recomienda generalmente es un barrido, que en el fondo es hacerle una limpieza al diente de forma casi como si uno estuviera barriendo con una escoba, pero obviamente hay que aprender a moverlo, a mover el cepillo, y eso frente a un espejo se genera la memoria en la mano para poder realizarlo. Revisando el estado del cepillo, que es fundamental, muchas veces dicen, no, el cepillo dura 3 meses, y algunos te dicen, no, dura 5 meses. La verdad, si ustedes, por ejemplo, se están lavando mal, o se están lavando, no quiero decir mal en realidad, pero, por ejemplo, de manera muy fuerte, porque hay pacientes que llegan y dicen, no, yo me lavo 3 veces al día, me lavo súper fuerte, así que es imposible que tenga caries, y en realidad la única reacción que tuvo es que las encías están dañadas, su cepillo está roto antes de tiempo, y no está generando la limpieza que tenía que generar. Entonces, si revisan el estado del cepillo, también les puede decir mucho de dónde pueden estar fallando algunas veces, o cosas que podrían corregir, sobre todo en la técnica de cepillado. El cepillo se dice que debería durar alrededor de 3 meses. Si el cepillo está igual después de 8 meses, que claramente hay algo que no está funcionando, pero eso lo pueden cerciorarse ustedes mismos. Y también es importante, porque esto no es menor, en la universidad nosotros recibimos muchos casos de personas que algunas veces incluso tienen el mismo cepillo todo el año, y por temas de lucas, porque hay veces que necesitan un cepillo que es un poco más caro. Y yo creo que hay que perder la vergüenza de expresar esa situación, porque finalmente la única forma de que la universidad se entere de que este es un problema para los estudiantes es que se evidencie. Y yo, por lo menos de dentista, hemos dicho varias veces que la situación de salud dental de la universidad es bastante peor de la que se pensaría que realmente puede tener una universidad. Y es por ello que hay que poner las alarmas en el asunto, y sobre todo en temas de cepillo, porque hay veces que hay gente que necesita cepillos más especiales que cuestan 3.000 pesos, obviamente es un cepillo mucho más caro. Y es un cepillo que, a diferencia de esos packs que venden como 5 por 2.000 pesos, por ejemplo. Entonces, es importante verlo. Y lo otro es con pasta dental. La pasta dental, y aquí voy a dar como un tip súper cortito. Muchos se lavan con la pasta, se enjuagan con el agua y botan todo. La pasta, para que tenga efecto, ustedes se lavan, escupen y solo se lavan la boca por fuera. Y escupen lo que más puedan. Yo sé que todos van a decir, qué lata, qué asco quedarme con el sabor de la pasta en la boca, pero es lo mejor, porque así finalmente la pasta por lo menos queda en alrededor de 10 minutos, que es lo que se necesita para que el flúor empiece a interactuar con el diente, y así se genere esa protección que es la que finalmente la pasta entrega. Finalmente, lo más importante de todo, yo aquí puede ser que algunos colegas discrepen, pero el cepillado es fundamental para mantener por lo menos una muy buena higiene dental. Si a eso le sumamos hilo dental, estamos al otro lado. Pero el hilo dental también no es una cosa que uno puede llegar a ocupar de un día a otro, por tiempo y por técnica. Y ahí sí que va a ser importante que asistan al dentista para que les ayude a ver cuál es la técnica y cómo empezar a incorporarla. La siguiente, por favor. Matías, antes de que siga, me gustaría hacerte una pregunta, porque es un tema también que le pasa mucho a los universitarios y a los jóvenes hoy día, que muchos, por ejemplo, por el tema de blanquear los dientes, me gustaría un poquito que hablaras de eso, porque yo, desde mi ignorancia, sé que el diente blanco, blanco nunca ha sido. Entonces hay chicos que empiezan a usar productos como, por ejemplo, el carbón. Sí. Y me gustaría que comentaras un poquito de eso, porque igual a los chicos les puede servir, porque una vez yo le comenté a un dentista que había un producto que me habían ofrecido de carbón, y él me dijo, no, 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 porque eso te raya los dientes. Sí. Entonces me gustaría igual que ahí pudieras hacer hincapié un poquito también con los Sí. chicos. Mira, súper buena la pregunta, porque es una consulta que llega mucho también. De hecho, hay chicos que dicen, me quiero blanquear los dientes. Es lo primero que llegan a decirte cuando se sientan. Y mira, de hecho, ahí salió una de las respuestas en el chat, sale que yo lo ocupé y aumentó mi sensibilidad. Efectivamente, muchos de los sistemas blanqueadores por pasta son abrasivos, y por lo tanto generan una especie de remoción de la capa superficial del esmalte, obviamente esto a nivel químico, y que en algunos casos puede aumentar la sensibilidad. Por eso los efectos o el blanqueamiento dental, uno, se tiene que indicar, o sea, como que tiene que haber justificación para hacer un blanqueamiento dental, y lo segundo, tiene que tener un control, porque puede generar sensibilidad. Y si bien las pastas blanqueadoras
contiene el mismo principio activo, pero menos fuerte que ese elemento de carbón, que también es como por abrasión, también pueden generar sensibilidad. Entonces, pero aquí quiero dar otro dato importante que tiene que ver con la percepción. Muchos me dicen, oye, mis dientes no son blancos. Los dientes no son blancos, per se. Los dientes son de un color, el diente está formado por una capa blanca, que es el esmalte, y al medio la dentina, que es amarilla. Y eso te genera el color que tiene el diente. Y yo la verdad, y esto es como personal, insisto, hay colegas que dicen que sí, porque por estética, porque el blanqueamiento tiene una razón estética. Y hay veces donde efectivamente hay personas que tienen los dientes por tinciones, por distintos elementos de la vida, que sí, está fuera del rango más o menos normal. Pero lo importante, sobre todo, es mantener los dientes limpios, con la limpieza tanto profesional como personal, porque no es necesario tampoco crear una necesidad o crearse una necesidad. Yo sé que hay un tema de como, si él tiene el diente más, muy implantado en la sociedad, como los dientes más blancos son sinónimos de éxito. Y la verdad, eh, la verdad yo soy como un poco más enemigo de generar el blanqueamiento. O sea, no lo puedo negar, si es que el paciente, después de explicarle todo lo que puede generar, lo puede tomar, pero yo trato de, ojalá, preocuparme de lo otro, que tiene que ver con que muchas veces hay una percepción de que el diente es más oscuro, más amarillo, y en realidad no lo es. De hecho, gran parte de las restauraciones que hacemos acá adelante, que son estéticas, son de uno de los tonos más claros que hay. Porque es difícil que alguien, o no es difícil, pero no son mayores los casos los que necesitan, por una indicación así como no, de libro, ese diente tiene que ser blanqueado porque tiene una, no sé, una pigmentación, ya sea por haber consumido antibióticos en la infancia, o cuando la mamá tomó antibióticos y eso se generó problemas en la formación. Hay un antibiótico que fue muy conocido hace bastante años atrás, que generó varios problemas congénitos, entre ellos algunos dentales en algunos recién nacidos. Entonces, también hay una enfermedad, o sea, no una enfermedad, un elemento congénito que se llama la hipoplasia, que cambia el color del diente, y muchas veces el blanqueamiento no es que lo elimine, sino que de hecho blanquea todo el diente, pero mantiene las diferencias de tono. Entonces, mucho cuidado con los blanqueamientos, que muchas veces son como una presión más social, y pueden generar esos problemas de sensibilidad. Yo ahí recomiendo mucho ir directamente al dentista a preguntar y salir de cualquiera de esas dudas. No es por ponerlo en un plano terrorífico, no sé, como no quiero como demonizar el blanqueamiento, para nada, si se puede hacer. Yo personalmente trato de evitarlo por los elementos de sensibilidad que puede generar. Ujú. Sí, es verdad lo que dice Matías, porque yo le hago hincapié en eso, porque él dio con un punto súper importante. A veces, cuando nosotros nos exigimos físicamente más, o sea, como que todos tenemos que tener los dientes muy blancos, y estamos constantemente con esa carga y no aceptamos también lo que hay en nuestra sonrisa, prácticamente ya nada nos va a satisfacer en ese sentido. Porque como dice Matías, y es también desde mi ignorancia lo que yo sabía, los dientes blancos, blancos nunca han sido. O sea, como que probablemente el primer diente de leche que te salió se podría haber visto más blanco, porque generalmente Claro. son así. Pero también cuando nosotros consumimos cosas, por ejemplo, lo que decías tú, la alimentación, el fumar, todas esas cosas también te van haciendo que los dientes cambien un poquito su color, y aparte que cuando crecemos, también nosotros tenemos como cambios desde la piel, los dientes, todo, como que las células también no son las mismas. Entonces, ahí colocar siempre ojos chicos, porque a veces cuando nos exigimos mucho en el nivel estético, algo siempre algo hay, algo más allá de lo estético. Sí, yo Ando con... te escuché medio cortado al final, pero te entendí. Sí, y súper importante, ahora que lo mencionas, los blanqueamientos también tienen que tener un montón de cuidados posterior al blanqueamiento, porque por ejemplo, si tomas Coca-Cola, son líquidos con altos niveles de pigmentación, por lo tanto te puede finalmente arruinar el proceso de blanqueamiento y quedar como ahí medio. Y lo importante es lo que menciona Kiara, sin duda, como cuidar precisamente también los otros elementos. El color de la piel cambia enormemente el sentir que un diente es más blanco que el de un compañero o una compañera. Y son cosas como que, por eso digo, como bajarle la ansiedad de repente, sentir que mis dientes son más amarillos, porque muchas veces no es así.
aquí esta es una pregunta abierta que queríamos hacer, que de hecho la planteó Kiara cuando empezamos a realizar las diapositivas, que tiene que ver con qué pasa si descuido mi higiene dental. Y aquí me gustaría como escuchar a algunos de ustedes o que lo escriban, si yo les digo, si como lo primero que se les viene a la cabeza cuando se le pregunta qué pasa si descuidan su higiene dental, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? A cualquiera que esté acá presente. Si lo quieren escribir, lo escriben, y si lo quieren decir en voz alta, bienvenido sea también. Así que voy a esperar como unos 20 segundos. La idea, mal aliento. Perfecto, esa es una primera, sí. O recuerden cuando se han levantado y no se lavan los dientes, como Sí. qué les pasa también, porque hay gente, o sea, a mí me pasa que cuando me levanto y me pongo a hacer otras cosas, uno siente como esa incomodidad, pues, o sea, Como que uno no se puede levantar e ir directo a trabajar ni a clases, ni a nada por el estilo. Entonces, pérdida del hábito, sí, es verdad, también pasa harto. Entonces, es súper, mira, hay dos ejemplos, como, de hecho, el de pérdida del hábito no todo el mundo lo dice, pero es súper importante porque todo lo que es el autocuidado de salud dental tiene que ver con hábitos, con incorporar a tu día a día elementos que sí o sí tienen que estar. Porque si los descuidamos, damos pie para otras enfermedades que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces ahí con esa le dimos como justo en el clavo a por qué pasa si descuido mi higiene dental, porque podemos perder hábitos que finalmente nos desencadenan un problema futuro. ¿Te puedo pedir la siguiente? Entonces, ¿es parte del autocuidado mantener mi higiene dental? Sin duda que sí. El autocuidado no solo hace referencia a la salud mental y dental, sino que abarca toda la área de nuestras vidas. El autocuidado como concepto es uno de los pilares finalmente de cómo podemos construir una salud mucho más integral. No depender solamente nuestra salud, ya sea dental o mental, de un profesional que nos atienda, nos deja muy a la deriva. Es muy complejo y no hay ningún sistema en el mundo que pudiese resolver algo de esa forma. Por eso las sociedades que finalmente generan educación para generar hábitos de autocuidado son finalmente las que tienen, sanitariamente hablando, poblaciones mucho más saludables, ¿ya? Y es por eso que aquí vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Perdón. Que puse 4 enfermedades que se presentan mucho acá en la consulta, y que hay algunas que particularmente mencionamos delante, que están relacionadas sobre todo directamente con el estrés, como lo es el bruxismo. Entonces tenemos la gingivitis, que no sé si todos saben, pero la gingivitis son las enfermedades de las encías. Está la caries, que es ampliamente conocida. Yo creo que todos en la infancia alguna vez le hablaron del bichito que se come el diente, que si tiene azúcar puede romper el diente. Está la halitosis, que es el mal aliento, y está el bruxismo. Esas 4 son cosas que sí o sí en un año se ven acá en odontología en el Centro de Salud Universitario. Y es por eso que voy a entrar a detallar muy brevemente cada una de ellas, también haciéndoles preguntas o planteando algunos elementos como importantes. La siguiente, por favor. La gingivitis, como le dije, es la inflamación de las encías, ¿ya? Tanto la gingivitis como la caries, como la litosis oral, están todas relacionadas con mala higiene o acúmulo o elementos que no permitan la correcta higienización de la boca. Entonces, la gingivitis cursa cuando se acumula placa justo entre el diente y la encía, ¿ya? Y esta se inflama. Como en el fondo tú le pones un elemento extraño, que son restos de comida, se inflama, y finalmente donde las zonas que generalmente más se inflama es entre los dientes, y termina produciendo su signo, que es como el que sí o sí tiene, que es cuando sangra. No es normal que sangre las encías. Y eso yo quiero dejarlo como súper claro. Hay personas que dicen, no, me han sangrado las encías, pero me dejaron de sangrar. La gingivitis es una enfermedad que tiene una particularidad súper, dos cosas como esenciales. Una, que es
se ubica en lugares específicos del diente, no necesariamente si tienes gingivitis, por ejemplo, en un diente, tienes que tenerlos en todos, ¿ya? Por ende, está directamente relacionada con la higiene. Y la otra, que es una enfermedad totalmente reversible. Si te inflaman las encías y aplicamos la correcta higienización, esa enfermedad desaparece. Entonces, pero el tercer elemento, perdón, que es muy importante, es que una enfermedad indolora. O sea, a diferencia de si tú te golpeas y te sangras en algún parte de tu cuerpo y tú sabes que hay dolor ahí y sabes que te está sangrando, yo creo que hay casos, hay derivadas de la enfermedad que efectivamente duelen, pero son los mínimos, pero la gingivitis en sí no duele. Y por ende es una enfermedad peligrosa. Porque como no duele, como no lo siento, como a lo más, el único que veo es a lo más que me sangran los dientes de vez en cuando, es una enfermedad que puede avanzar progresivamente hasta otra enfermedad que ya empieza a afectar el hueso. Entonces, eso es como lo complicado. Entonces, y ahí viene la pregunta, si no me duele, ¿cómo afecta mi día a día? ¿Ya? Yo creo que esto es una pregunta, no sé si algunos de ustedes, todos, y esto es una cosa que es bueno que sepan, hay estudios que dicen que de la población adulta, todos, el 99% en algún minuto de su vida tuvieron o tendrán gingivitis. Población adulta, llámese mayores de 25 años. Incluso yo me atrevería a decir mayores de 20 años, ya estamos, probablemente el 99% de las personas tuvo o tendrá gingivitis en algún minuto de su vida, porque es una enfermedad que puede aparecer por un día que te hagas mal la higienización, que puede empezar a acumularse, ¿ya? Entonces, ¿cómo creen ustedes que una enfermedad que no duele puede afectarles en el día a día? ¿Cómo se les ocurre que podría pasar algo así? A ver si alguien podría irlo uniendo. Igual esto puede estar unido con la siguiente enfermedad que vamos a ver más adelante. No sé si a alguien se le ocurre, si no, para no generar estos silencios como incómodos, puedo seguir avanzando, si no hay problema. Matías, disculpa, la picazón podría ser parte de una molestia, por ejemplo, de esta gingivitis Mira, de la encía. sí, hay veces, voy a dar un ejemplo súper clásico. Comí carne y siento que me quedó algo entre medio y me molesta. Lo que molesta ahí es el elemento como la carne que está ahí entre medio. Pero el proceso de inflamación en sí no es doloroso en la encía. O hay personas que lo sienten. O sea, hay que diferenciar entre sentir y que duela. Generalmente la escala de la gingivitis es muy baja, no produce dolor. Entonces, lo que pasa muchas veces es que la encía se inflama y uno la pasa a llevar con el cepillo, por ejemplo, y sangra. Pero eso significa que abajo todavía hay elementos que están produciendo, independiente de que, por ejemplo, yo saqué el pedacito de carne, como le pasa a muchas personas que vienen, igual sigue inflamado, igual sigue con elementos que producen, valga la redundancia, la inflamación de la encía. Y esto solo soluciona limpiando bien esa encía y higienizándola. Entonces es una enfermedad compleja porque como no duele, ¿cómo va a afectar mi día a día? Muy probablemente con un sangrado, pero lo importante es que es un signo de que estamos acumulando placa y que estamos higienizando mal la boca. Y eso, hay estudios bien interesantes que relacionan la gingivitis con un montón de enfermedades, desde mujeres embarazadas, o sea, no me refiero a que se embaracen por tener gingivitis, lo que me refiero es que pueden tener interacción con mujeres embarazadas. Pero el tema es que va generando una sensación de normalidad. Entonces, lo peligroso es que hay personas que dicen, no, pues esto es normal. Y finalmente, cuando ya la enfermedad pasa a una fase de irreversible, que es cuando se transforma en una periodontitis, eso es complejo, porque ahí perdemos hueso. Entonces, si no me duele, ¿cómo afecta mi día a día? Realidad que no es tal. Y eso es lo peligroso, ¿ya? Pero lo importante, como para no dramatizar, es que es una enfermedad prevenible, corregible, y hay que estar siempre atento. La siguiente, por favor. La caries, conocidísima, es una desmineralización del diente, donde hay una serie de bacterias que actúan precisamente acelerando este proceso de desmineralización a partir de cualquier alimento, sobre todo los azucarados, que producen ácidos en la boca y que nos puede traer problemas. Y esos generan, obviamente, dolor, los cuales
se produce precisamente porque se rompen las barreras que protegen al diente y llega a el nervio que este lo compone. Entonces, dicho ese como elemento general, para no adentrarme en una enfermedad que varios conocemos y que probablemente hemos escuchado varias veces y en varias charlas como ontológicas, yo hice esta pregunta como abierto, como ¿tienen las caries efectos sobre mi vida universitaria? Y, y me gustaría saber si alguien, por ejemplo, ha visto interrumpido su día a día por una carie. Si es que alguien alguna vez tuvo una caries donde le generó un dolor. Yo sé que estos son temas que tampoco son tan... no es como que a uno le gustaría salir diciendo, sí, yo tuve caries. No es algo de lo que uno se siente orgulloso, pero créanme que es muy común. Y es una enfermedad que genera un estigma social muchas veces. Causa una distracción enorme. Y claro, esa distracción muy probablemente es por varias cosas. Se rompe el diente y lo primero que empiezan a hacer es con la lengua. Y la lengua amplifica todo lo que toca. Y uno dice, oye, han llegado así como, no, perdí la mitad del diente. En realidad, un pedacito muy pequeño que se perdió, pero eso puede estar generando mucho dolor. Entonces, mi vida universitaria se va a ver alterada por el dolor, sin duda, como cualquier otra vida universitaria. Genera desconcentración, genera ansiedad de que eventualmente puedo tener más caries, genera la ansiedad con respecto a qué puede pasar con esto. Quizás voy a tener que ir al dentista y tengo prueba mañana, o tengo prueba en 2 días. Entonces, todos esos elementos de la caries son muy complejos de poder ver en el minuto, pero tienen una solución de urgencia, que es la atención dental, pero por otro lado hay que enfocarse también en la prevención de que nuevas caries no vuelvan a aparecer. La odontología ha avanzado harto y ya no se hace tapadura cada vez que se pilla una carie. Hay veces que incluso corrigiendo la higiene y con algunos elementos más podemos prevenirla. Causa una distracción enorme, una precaución también que se puede perder el diente. Ese es otro elemento importante. Ustedes igual son una generación que, a diferencia de no sé si la mía, no sé, tenemos varias generaciones de diferencia, pero la generación de mis padres eran generaciones que vienen al dentista a perder el diente. Como no, ¿sabes qué? Vengo a sacar. Y ahora las generaciones jóvenes por lo menos tienen un poquito más inculcado de querer salvarlo. Y es importante saber que lo normal es que llegar con tus 32 dientes al final de tu vida, a menos que te tengas que sacar las muelas del juicio, los terceros molares, que ahí sí son 4 dientes menos. Pero en general, tú debes llegar con todos tus dientes al final de tus días, y es por eso que es importante también saber de que hoy día están las capacidades instaladas, por lo menos acá en el centro de salud, para poder contener la enfermedad y poder pensar una rehabilitación a futuro. ¿Podemos la siguiente? Matías, antes de pasar a la siguiente, me gustaría también preguntarte algo porque lo veo mucho en la cotidianidad de los chicos que mascan mucho chicle. ¿Eso qué daño o qué efecto tienen los dientes? ¿Perdón? ¿El chicle? El chicle, el mascar chicle. Sí, mira, hubieron unos chicles que no llegaron a Chile, que tenían xilitol, que eran se me olvidó la marca comercial. Esos tenían un efecto positivo en cuanto al contenido ayudaba a que el diente estuviera mejor mineralizado y hacían que el pH de la boca no estuviera tan ácido. Pero el chicle, más que generar problemas por ejemplo, el chicle no es el que te rompe el diente cuando uno tiene caries. Muchos dicen como comí un pan y se me rompió el diente. Eso significa que el diente venía con un daño importante y se rompió. Lo mismo con el chicle. Pero lo que el chicle sí puede generar, y hay que tener cuidado, son problemas articulares. Recuerden que, o no recuerden, sino los que no saben, tenemos la mandíbula, es un hueso que gira, que es aparte del cráneo, y que tiene 2 articulaciones aquí, a cada lado, un poquito delante de la oreja. Y el mascar chicle, todo el complejo de articulación esté funcionando constantemente. Eso también produce, por ejemplo, que haya más producción de saliva, entonces alteran ciertos procesos metabólicos del cuerpo cuando uno come chicle. Ahora, si te comes un chicle, no sé, el lunes, te comes un chicle el miércoles, no va a pasar nada. Hay personas sí que comen chicle constantemente. De lunes a viernes están todo el día comiendo chicle. Y eso sí, hay que tener señales de alerta porque puede generar un problema importante en la articulación, sobre todo. Ahí es donde generan problemas más grandes. Ok. El bruxismo. Esta es bien interesante porque el bruxismo tiene
está ahora recién entrando en una fase de estudio bien importante a nivel como interdisciplinario, ¿ya? Hay nuevas disciplinas que la están estudiando, de hecho en ontología hay una nueva especialidad que se llama los que estudian los trastornos temporomandibulares y dolor orofacial. Ese es el nombre de la especialidad. Y entre ellos están viendo el bruxismo y se está viendo en conjunto con médicos que estudian el sueño, con ortodoncistas, con psiquiatras. O sea, hay una gama de profesionales, psicólogos, etcétera, que están estudiando el bruxismo. Lo importante son dos cosas. Nosotros acá en el CESU, atender el bruxismo como tal, solucionarlo, no podemos. Sí podemos detectarlo, podemos corregir ciertos hábitos y también derivar en el caso que sea necesario. Pero es importante identificar que hay dos tipos de bruxismo. Hay un bruxismo en vigilia y otro del sueño. El en vigilia sí puede estar asociado a estrés, ¿ya? O sea, cuando yo estoy despierto y tengo los episodios de apriete dentario, sí puede estar asociado a estrés. En cambio, los del sueño no se asocia a estrés y se asocia directamente a un problema tensional articular, ¿ya? Que no necesariamente está gatillado por el estrés, sino que está gatillado por algunos elementos del sueño profundo, ¿ya? Entonces, no quiero entrar como en el detalle, pero si bien como comúnmente lo que se llama bruxismo es como yo despierto en la mañana y sentí que apreté todos los dientes. Y muchas veces simplemente, o no simplemente, sino que es la contracción muscular, pero sin necesidad de el apriete dentario como tal. De hecho, para diagnosticarte bruxismo del sueño, tienen que suceder como varias cosas, que alguien te escuche en la noche apretando los dientes, como que esté sonando, te tienen que hacer un examen de polisomnografía, que te ponen parches por todos lados y ver cómo está tu ritmo nocturno para dormir, te tienen que hacer varios elementos para poder diagnosticarlo como tal. En cambio, en el de vigilia, que está, lo primero que hay que hacer en el de vigilia es primero descartar que hay una patología o una enfermedad articular, lo que hablamos de antes, así como en la articulación. Porque muchas veces están relacionados, ¿ya? Se tiene que hacer un examen integral y además pesquisar los malos hábitos que uno puede tener, de sueño, alimentario, etc. Entonces, para así buscar una alternativa terapéutica. Y ahora, el estrés puede aumentar el apriete dentario generando tensión mandibular. Ahí sí el estrés está asociado en el de vigilia, ¿ya? Pasa mucho que no es solamente el estrés. Generalmente cuando estamos en estados de bruxismo, sobre todo de vigilia, es una cantidad de factores que están funcionando. Por ejemplo, si es de patología articular, es la patología articular lo que lo origina, pero el estrés es un gatillante para episodios, ¿ya? Entonces el problema no radica solamente en el estrés, pero sí es necesario revisarlo. Ahora, se debe tener cuidado con los medicamentos asociados a la relajación muscular. Y eso sí es importante, sobre todo en el entendido de que no necesariamente solucionan el problema, que pasa mucho que de hecho que desde incluso nosotros mismos derivamos en algún minuto a psiquiatra, pues les digo, esto es como una enfermedad que todavía se está conociendo mucho sobre ella, derivamos a psiquiatra para un relajante muscular para que no apriete los dientes. Y lo que pasaba cuando dábamos, generalmente se da ciclobenzaprina, que es como un relajante muscular bien conocido, cuando pasaba eso, sucedía que la ciclobenzaprina genera dos cosas. Si tú lo ocupas una vez, no pasa nada. Pero si tú me decís, en Chile se venden en las cajas, no te venden lo justo que necesitas para los días de tratamiento. Entonces, se genera una especie de acomodación, acomodación personal de consumo de medicamentos. Si uno toma un día paracetamol, uno asume que puede tomar paracetamol de vez en cuando porque no le hace daño. Lo mismo pasa con la ciclobenzaprina. Entonces uno asume que, por ejemplo, cuando tengo episodios, tomo ciclobenzaprina o un relajante muscular. Pero lo que hace la ciclobenzaprina, cuando tú empiezas a tomar más de las dosis que debería ser, que muchas veces para episodios agudos, de una sola vez, te puede alterar el sueño profundo. Y si yo altero el sueño profundo, altero la capacidad de memoria, altero el descanso y altero la concentración. Y ahí tenemos un problema directo para lo que es el desarrollo de tu vida diaria como universitario. Por eso es importante tener mucho cuidado con el consumo de medicamentos en una enfermedad que es compleja, que no es fácil,
de tratar, porque sobre todo se tiende a pensar que es el estrés por sí mismo el que lo genera, pero si bien el estrés hay que tratarlo, hay que buscarlo, porque es parte de los hábitos que hay que mejorar, puede generar esta interacción medicamentosa que la verdad finalmente trae más problemas a futuro que soluciones. Eso con respecto al bruxismo en general, respondí al tiro la pregunta que está en, en la presentación, les pido disculpas ahí con eso. Pero aquí quiero hacer una pausa por si hay dudas, porque yo sé que con respecto al bruxismo es fácil poder hacer una charla. Yo creo que el bruxismo da para una charla en sí sola, pero si hay preguntas sobre el bruxismo sobre tal, quedo atento, porque en realidad no me fue fácil como concentrar esta información para poder darles como visiones generales. Sobre todo porque todo el mundo siente o alguna vez ha sentido que ha apretado los dientes, ¿no? Ya. Entonces, si no hay dudas con respecto al bruxismo, solamente cerrar de que pueden asistir al centro dental, hay que pesquisar, ¿tiene un componente genético? Sí, también tiene elementos que pueden estar asociados a la genética, sí, sin duda. No es preponderante, no es preponderante, pero como les digo, una enfermedad que está siendo tratada ahora ya no solamente por un profesional, sino que por una tarea bien multidisciplinaria. De hecho, las clasificaciones de enfermedad de bruxismo hoy no existen, sino que tiene otros nombres. Y a la vez también el bruxismo se mezcla con algunas veces las personas que tienen ruido. No sé si más de alguno conocerá a alguien que abre y le suena, y cierra y le suena. Incluso probablemente alguno de ustedes tenga eso. Y eso no tiene que ver con bruxismo como tal, tiene que ver con temas articulares. Lo importante es que cuando hablamos de bruxismo, hay que separar uno, si es de vigilia o es de sueño, para poder ver cómo lo tratamos. Si es el de vigilia, sí puede estar asociado a estrés, y el estrés, ojalá no solamente aliviarlo de la manera muscular, sino que viéndolo las complejidades, y ahí sí que el trabajo transdisciplinario que se puede generar precisamente con la unidad de salud mental es muy necesario desde el punto de vista de buscar que si alivianamos el eje de estrés, nos puede ir descartando también que esos episodios en vigilia pueden estar supeditados incluso a otro tipo de patología. Entonces, yo creo que ahí es como lo fundamental en resumen. La siguiente. Y la litosis, que es la última que puse, que yo creo que el mal aliento es una enfermedad que podemos dividir en dos elementos, como oral y estomacal. La oral es la que se genera precisamente por el acúmulo de placas solamente en la cavidad oral. La estomacal es cuando se produce en el estómago. Hay formas de diferenciarla que generalmente el profesional tiene que saber, pero lo importante que quiero que sepan es que la oral, que es la que podemos tratar directamente, tiene que ver con un componente de higiene. Entonces, todas estas enfermedades han tenido un componente de higiene. En el caso del bruxismo es otro tipo de higiene del sueño de otro tipo, pero de higiene asociado, y aquí hago la pregunta, ¿cómo afecta esto en mi vida diaria? Y que yo creo que tiene varios elementos como bien complejos. La, la litosis tiene un estigma social muy grande. Eh, es decir, alguien que tiene mal aliento no es, no es que el resto no sé, pues de las personas que conozcan a esa persona dicen como, ah, no, tiene litosis, pucha, deberíamos ayudarlo, sino que, ah, no, tiene mal aliento. Y como que tiende a generar una especie de aislamiento social. Y la propia persona también empieza a generarse desconfianzas consigo mismo. Y empieza una cadena de eventos que es bien compleja con la litosis, de una enfermedad que más encima tiene un tratamiento que no es difícil y que no es invasivo, a menos que sea una litosis estomacal, que eso ya es una enfermedad y que probablemente tenga, y tiene que ver con una infección o una bacteria que esté funcionando en el estómago y esté produciendo finalmente estos olores que son más complejos. Pero insisto, o sea, si es una litosis oral, es totalmente controlable. O sea, de hecho, la litosis está algunas veces relacionada con la gingivitis. ¿Por qué? Porque las bacterias que se generan, o las bacterias que proliferan o que dominan en la gingivitis, producen este tipo de dolores, ¿ya? Y es por eso como lo necesario de avanzar o buscar ayuda lo antes posible con el dentista
hablar esto porque muchas veces, insisto, o sea, como genera un estigma social que es bien complejo de sobrellevar, y no digo que ustedes puedan romper ese estigma como tal por sí solos, pero sí es importante ir sociabilizando de que esto es una enfermedad, en lo que la gente cree. Muchas veces la halitosis no es que el gallo habla y se siente al lado. Hay veces que la halitosis se siente solamente de forma más íntima. O sea, cuando uno, por ejemplo, está cerca de darle un beso a otra persona, siente la halitosis. Porque la boca tiene una alta carga bacteriana, es difícil. O sea, ustedes en la mañana, lo primero que hagan es vayan al baño y como se sienten el olor que hay en la cavidad oral, obviamente es más fuerte que en el resto del día. Y es por varias cosas, o sea, como puede ser incluso muchas veces no solamente por la mala higiene, pueden estar relacionados con que haya baja secreción salival. Y en pacientes que están con tratamiento psiquiátrico, supeditado a medicamentos, muchas veces, muchos de ellos tienen halitosis. Por eso es importante como desestigmatizar la enfermedad, entender de que hay que tener el doble de cuidados, sobre todo consumir harta agua en el caso de ese tipo de usuarios o usuarias, porque como la halitosis reduce la secreción salival es la que nos ayuda también a mantener la higiene bucal. Y es por ello que hay que, como ojalá, entender de que la halitosis no es solamente alguien que se descuida muchas veces, sino que puede estar supeditado a elementos que nadie le ha dicho tampoco. O sea, como yo no creo que cuando alguien vaya y empieza a tomar benzodiazepina o algún medicamento para tratar la ansiedad, le digan que esto tiene efectos sobre la saliva. O puede ser que sí, pero uno no lo asocia a que eso va a generar halitosis. Ujú. Exacto. Por eso es importante siempre preguntar en el médico cuando se va, pero tampoco lo recomiendo mucho, leer siempre el manual que sale para la pastilla, pero yo siempre recomiendo preguntarle al profesional, que el profesional va a saber. Y lo otro que también tenía mucha relación con lo que decía Matías es que hay que poquito tratar de borrar los sesgos que son más que nada los prejuicios que tenemos frente a la gente antes de conocerlo o de saber su situación, porque esta enfermedad que como dice Matías, que él sabe, es una enfermedad que o sea, es algo que si se detecta a tiempo se puede tratar y súper fácil, si no es nada más grave. Muchas veces la gente o no tiene los recursos o es ignorante con el tema, entonces, porque nosotros, ¿qué pensamos cuando pasa eso? No se lava los dientes, es cochino. Entonces ahí nos alejamos, pero no sabemos que en realidad esto puede ser parte de algo que va más allá. Y como bien dice Matías, las pastillas que son los fármacos, que son los tratamientos farmacológicos que sobre todo se trabajan en salud mental, tienen muchos efectos secundarios que en algunos casos los tienen, en otros no, siempre va a depender de la persona, el cuerpo, entre otras cosas, pero que igual trae consigo algunos efectos como por ejemplo estos y otros más que son a nivel físico. Con algunos hay gente que suda más, por ejemplo. Entonces ahí hay que siempre poner ojo y claro, la higiene es importante, a todos nos agrada hablar con alguien que no tenga un mal aliento, a todos nos desagrada hablar con alguien que sí lo tenga, pero antes de juzgarlo, como estamos acostumbrados a hacerlo, también hay que saber que puede haber algo detrás. Inclusive, lo que hablábamos al principio, algunas enfermedades, por ejemplo, de salud mental, como la depresión, la gente descuida su higiene personal, pero no porque sea cochina, sino porque no tiene la energía, por ejemplo, para poder hacerlo, no tiene la motivación, no le interesa, perdió el gusto por hacerlo, entonces ahí siempre, ojo. Sí. No sé si quieres agregar algo más, Matías, antes de terminar la Sí, presentación, o alguien también quiere preguntar. sí. Eso, que si alguien tiene como alguna duda, porque aquí ya terminamos como lo que es la presentación en temas generales. Si alguien tiene alguna duda o consulta, bienvenido sea. Sobre todo entendiendo del enfoque que queríamos darle hoy día, que es no solamente centrarnos como en lo técnico dental, sino como cómo esto repercute en mi vida diaria. Es importante que también los que estén acá eh, hagan el trabajo de sociabilizarlo. Eh, si no sociabilizamos esta información, es difícil que la gente entienda que, sobre todo las personas que
tienen carga o tienen elementos depresivos durante el día o elementos de alta carga de estrés durante el día, entiendan de cómo eso les empieza a repercutir sobre todo en su salud mental, o incluso al revés, cómo incluso episodios de salud mental pueden acentuar esos episodios. Solamente como agradecer hay una pregunta. Tenía la duda si uno al tener caries y el diente dañado, este se recupera con el tiempo y una buena higiene. Mira, hay dos tipos de caries. La caries que se cavita, o sea, que hace el hoyito, la picadura, como se decía antiguamente, y está la que todavía no hace eso. Porque como les dije, es un proceso de desmineralización, o sea, el diente va perdiendo minerales, ganando minerales todo el tiempo, y cuando ya pierde su estructura, se rompe. Si el diente no se rompe, podemos prevenir, podemos hacer una buena higiene, pero ahí necesitamos sin duda un componente importante que es que el usuario o usuaria ponga mucho de su parte para la higiene, porque en el fondo si se produjo eso, hubieron condiciones muy adversas para que se produjera y por lo tanto tenemos que revertir esa situación y tenemos que atacar la dieta, el cepillado, como varios elementos. Por lo tanto, sí, podemos detener. De hecho, nosotros trabajamos deteniendo caries antes de hacer la restauración o tapadura, como se llama antes, y sin necesidad de romper el diente. Una vez que está roto, siéndote como súper sincero, hay personas en Suecia o en países donde el índice de caries es cero, así como prácticamente nadie tiene caries, donde efectivamente, por ejemplo, han llegado al nivel de un diente que tenía una carie, mejoraron tanto su nivel de salud bucal y era tan bueno que la carie se detuvo y no avanzó más. Pero esos son casos como bien particulares. Generalmente cuando está cavitado o roto, nosotros preferimos restaurar, pero sí darle mucha indicación al paciente de dos cosas. Las restauraciones no son para siempre, y dos, si se produjo una caries antes y nosotros ponemos una restauración, es importante que las condiciones de higiene sean igual o mejores que las que están antes, porque si no, se pierde igual. Sí. Bueno, y también aprovecho, chicos, como este foro es desde el CESU y la unidad de apoyo, para cualquier consulta, duda, atención. El CESU cuenta con varios profesionales, entre ellos médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeuta ocupacional, enfermera, dentista. eh, no recuerdo bien, también creo que hay, no sé si hay traumatólogo, tú, Sí, Matías, que estás como más enfocado sí, en el CESU. hay traumatología, matronería, está, bueno, psiquiatría, psicología. ¿Qué más se me escapa? Médico, kinesiólogo, bueno, el dentista ya lo dijimos, y no sé, creo que los dije casi todos. Si no se me escapa alguno, le pido perdón a la gente del centro de salud, pero creo que están casi todos ahí. Sí, Sí, y nosotros, hasta ayer de traumatólogo, sí. sí, y nosotros como unidad de apoyo, ya los que nos conocen, tenemos psicólogos, somos 4 psicólogos, y tenemos psicopedagogo, tutorías, entre otras cosas, para que si lo necesitan puedan consultar. Ya no se olviden de que para eso estamos y también para eso hicimos el foro, para que sepan los servicios que tenemos. Eh, yo creo que esta charla es muy buena porque hay muchos sesgos en cuanto a lo dental y muchas cosas que a veces nosotros, como chilenos sobre todo, no sabemos bien. Voy a dejar de compartir, chicos. Ahora la Catalina, que es la periodista, ve si pueden prender algunos, los que quieran, obviamente, sus cámaras un